y de marcar de alguna manera, o seguir marcando, el devenir de una institución en este caso. Acá también se da que estamos poniéndole el nombre a un edificio muy especial, porque lo que se vive, lo que viven nuestros chicos y chicas, lo que vivieron muchos de los que están hoy aquí, cuando eran estudiantes, fue muy especial. Y que el nombre que se le pone sea el nombre de un maestro, lo hace aún más significativo, porque tiene que ver con lo que fue logrando construir en aquellos que pasaron por su aula, por su clase, por su banda, por su grupo, a lo largo de tantos años. Te quiero contar cómo empezó todo esto. Cuando hace 2 años Rubén nos dejaba, se hizo en la iglesia metodista acá, en la otra punta del predio del colegio, la congregación a la que pertenecían Rubén, Sarita, la familia. Se hizo un culto de acción de gracias por la vida de Rubén. Y cuando ya estábamos terminando ese momento de gratitud, se desplegó en toda su altura Juan Pollo Raffo. No sé por dónde anda, ahora no lo veo. Me tapa, ahí está. Se paró allá al fondo y todos escuchamos su voz diciendo: a mí me parece que el colegio Ward tendría que considerar la posibilidad de ponerle el nombre de Rubén al edificio, no sé si dijiste el salón de banda, bueno, no importa, pero palabras más, palabras menos, ahí largó esta idea. Nos quedamos todos medio sorprendidos porque era un momento particular, pero bueno, eso permitió que después me acercara a charlar con él y a decirle que bueno, que la idea me parecía muy buena, que teníamos que ver cómo llevarla adelante, que este tipo de cosas pasan por la junta directiva, que no era una decisión de la dirección general exclusivamente, y que veníamos con una forma de hacer estas cosas en los últimos 15, 20 años, que es que, bueno, validar los nombres que queremos ponerle a un edificio o un espacio reuniendo firmas que muestren el respaldo a la idea, más allá de que nos parezca una obviedad, porque a veces las obviedades para uno no son para otros. Así que, bueno, digo, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a hacer esta movida? Y bueno, dijo que sí, y ahí empezó todo un proceso que finalmente, después de algunas vueltas, dijimos, bueno, que sea con un form electrónico, así es más fácil, que pongan el DNI. Y bueno, y vaya si juntó firmas. No me acuerdo el número exacto, pero andaban cerca de las 370 firmas de estudiantes de aquellos tiempos, de estudiantes actuales, de personal que trabajó en alguna época en el colegio, de personal que trabaja hoy en música, en otras áreas, de músicos que han pasado por la temporada de las artes en la época de Rubén. Bueno, con todo eso y con una carta muy bien planteando el propósito y la idea, es que, bueno, con eso presenté el proyecto a la junta directiva. Hoy tenemos acá a varios de sus integrantes. No está con nosotros la presidenta porque coincide que justo es su cumpleaños hoy y no podía venir, pero hace llegar su cariño y su saludo. Y bueno, y así llegamos a que después había que ver cómo poner una fecha y que Diego pudiera venir. No era tan fácil. Así que bueno, finalmente se pudieron acomodar las cosas para que metiéramos en el complicado esquema de calendario institucional de este colegio, que no tiene muchos espacios por definir a esta altura del año, pero pudimos encontrar la manera de poder llegar hasta hoy. Así que esto me parece importante porque, bueno, porque marca no solamente la iniciativa de un discípulo, sino cómo lo siguieron muchos más con el mismo sentir, y que probablemente, así como me pareció a mí, le pareció a la Junta que darle espacio a este sentimiento, a este reconocimiento, esta gratitud que ha quedado en todos quienes han
sido sus estudiantes o que han trabajado con él en el campo de la música, bueno, era una manera de seguir honrando ese legado, que es el legado que nos llevó a que sigamos usando este edificio para lo que lo usamos, ¿no? Así que me parecía muy importante destacar esto. Como yo no soy la persona para testimoniar sobre Rubén como docente o director de banda, eso se lo dejo al Pollo para que lo haga luego, pero sí les quiero compartir algunos datos históricos que gracias a que tenemos archivo, y que está por ahí Patricia también, nuestra archivista, que me ayudó a reunir información, les puedo contar que Rubén nació en Buenos Aires en 1936, que empezó a estudiar en el colegio en 1942 y que 11 años luego de eso, en el 53, terminaba sus estudios aquí. Quienes en su momento, 1918 creo que fue, quienes empezaron con el International, nunca habrán imaginado cómo bendecimos que haya existido esa publicación por toda la información de la que nos nutre. Y nos encontramos que el International de 1953, que tenían la práctica de hablar de cada uno de los egresados, con una linda foto de Rubén, menciona que los estudiantes, los compañeros, lo reconocían a Rubén por algunas condiciones. Por ser una persona que trababa amistad fácilmente y por ser un muy destacado atleta, que había pasado por el atletismo, el básquet, el softball, iba a decir handball, pero no, en esa época no, softball, fútbol, muy deportista, fue presidente presidente de la Comisión de Deportes del Centro de Estudiantes Secundarios de la época. Así que parece que por aquel tiempo lo que lo destacaba, sé por algún comentario más reciente de Laura que siguió con sus prácticas gimnásticas por lo menos hasta muy, pero muy avanzada edad, pero bueno, se caracterizaba por eso. Y no hay una palabra sobre la música, eso a mí me llamó poderosamente la atención. Los compañeros en ese momento lo veían con el deporte y además le auguraban un muy buen porvenir con el inglés. Eso es lo que dice textual el International del 53. Y además contaban que cariñosamente lo llamaban el cachafaz. Bueno, eso será para investigar un poco más, pero... Era un cuchillero. No investiguen. No, bueno, podemos dejarlo ahí. También sabemos que, pese a que no aparecía ahí mencionado, en su último año de escuela secundaria, junto con Elvio Ontivero, habían sido colaboradores de la banda. En esa época la banda la dirigía Mr. AC y ellos dos fueron colaboradores que acompañaron a la banda en algunos de los viajes que se dieron en esos tiempos. Pero recién en el 56, Rubén empieza a trabajar en el colegio como preceptor. Empieza a trabajar como preceptor, pero unos pocos años luego ya está haciendo de la suya con la música, dirigiendo coro, colaborando más activamente ya formalmente como ayudante de banda, y algunos años luego, 1962, es nombrado director interino de la banda. Estuvo en esa calidad de director interino 4 años y en el 66 se lo nombra director titular de la banda y desempeñó esa función durante 22 años. En el 88 él deja la tarea de la dirección de la banda para asumir una responsabilidad mayor que fue la de tomar la dirección general del colegio. Fíjense qué interesante porque Rubén pudo amalgamar su desarrollo musical y sus propuestas a un proyecto institucional que venía trayendo la inquietud de la música, que no podría ser de otra manera, siendo una institución protestante. Para los protestantes la música es muy importante,
Y de hecho en el 33 ya había una primera banda constituida que fue sucediendo por distintas batutas, porque en realidad quienes fueron hasta Rubén, quienes dirigían la banda, eran siempre misioneros que estaban unos años y luego dejaban la tarea y se armaba un bajón sin banda un tiempo hasta que alguien volvía a movilizar, y así hasta que se dan esta continuidad desde el 62, que empieza en su interinato, hasta el 88, que deja la tarea musical. En el medio de todo eso, además de consolidar fuertemente la banda, surgió la Escuela de Música, que hoy en día sigue en pie, surgió la idea de la Comisión de Familias y Amigos de la Escuela de Música, que también sigue colaborando tan significativamente con el proyecto. Fueron apareciendo otras propuestas. Ruth Baller trajo la idea de la temporada de las artes y Rubén se sumó y le dio un impulso muy pero muy importante, trayendo a músicos muy destacados de aquel tiempo que venían a tocar a este colegio. Así que bueno, todo eso es lo que estamos honrando, recordando y homenajeando. Pero para cerrar les quiero leer en otro International, muchos años después, en el 73, la edición no tiene firma porque es de la editorial, dice: como todos los días, 8 horas de clases cansadoras, matadoras han pasado, pero nos reconforta saber que a las 15:05 nos está esperando una sonrisa, un chiste, una partitura, un instrumento. Rubén, banda, y hasta las 16 pasan por delante nuestro sinfonías, marchas, jazz. Esto es lo que estamos celebrando hoy, con mucho reconocimiento y gratitud. Me mató lo de Cachafaz. No, increíble. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué decir en este momento? Yo creo que sí. En el año 74, 73 o 75, acá mismo, en este edificio que no estaba, aparecía Emmett Brown de Volver al Futuro y me decía: vos vas a estar hablando acá en el momento que van a nombrar el edificio con el nombre de Rubén. No hubiera pensado que Emmett Brown estaba bajo los efectos de un alucinógeno de muy baja calidad. Pero acá estamos. Acaba de haber muchos aplausos, pero yo quiero pedir el primero de ellos, más allá del agradecimiento a la dirección del colegio, el agradecimiento a la junta directiva, a todos y todas quienes adhirieron con su firma a que esto se esté concretando hoy. Así que aplauso para todos. Y después, ¿qué decir? ¿No? Bueno, lo primero que se me ocurrió es, bueno, ¿quién fue Rubén? Y la respuesta que tuve es que Rubén fue, y acá voy a hacer un gesto medio tilingo, pero espero que me lo disculpen, Rubén fue Rubén. Y ustedes dirán: Rafa está diciendo una huevada. No, lo que quiero decir con eso es que ahora puede no llamar la atención, pero en momentos en los cuales los docentes eran señor, profesor, maestro, etcétera, etcétera, o sea, Rubén no era ni el señor Urcola, ni el profesor Urcola, ni el maestro Urcola, era Rubén. Y yo creo que eso simboliza un poco algo que me parece importantísimo que tenía Rubén y que seguramente, al igual que yo, muchos y muchas de ustedes los ha inspirado, que es que tenía el balance correcto entre ser suficientemente cercano
como para conservar la empatía con gente que tenía 25 años menos que él, o más, y a la vez suficientemente lejano como para conservar la autoridad y para funcionar como un referente y como un punto de contención. Y a mí me parece, y seguramente muchos y muchas de ustedes estarán de acuerdo, que luego cuando hemos sido padres o docentes, en algunos casos, u organizadores de grupos con gente más joven, que eso ha sido una importante fuente de inspiración. Ese fino balance entre la cercanía y la distancia justa. Y en lo concreto, me parece que Rubén también nos dejó la idea de la práctica musical como un artefacto cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo, me hago cargo de esto, que una de las grandes bellezas de la música es su capacidad de ser practicada en forma amateur. Pasa con los deportes también. Quiero decir, no necesitas un fuero social, o sea, necesitas un título neurocirujano para operar un cerebro si no vas preso, pero no necesitas ningún tipo de papel que certifique que sos música para agarrar un instrumento, cantar y pasarla bien, y sobre todo pasarla bien con gente. Esto es otro de los legados que me parece importante. La idea de la música como algo colectivo, la idea de la música como grupos, que como muchísimos grupos, o casi todos, te diría, suelen ser bastante más que la suma de las partes, y grupos en los cuales, y esto viene a colación, si tenemos tiempo, de un par de historias que voy a contar después, grupos en los cuales nadie es especial, nadie es imprescindible. ¿Sí? Años de conciertos de excelencia gratis para la gente, gratis para el barrio, gratis para los vecinos. Y cerrando esto, casi, yo creo que cuando nos vamos, devenimos un cuento, o sea, nos volvemos un cuento, nos volvemos una historia, que es la que cuentan quienes nos conocieron. Y en ese sentido, todos tenemos nuestra historia con Rubén, todos tenemos nuestros Rubencitos en algún lado. Yo tuve la suerte y la fortuna de seguir viéndome muchos años, siempre con Rubén. Tuve la suerte de, ante alguna encrucijada profesional o personal en relación a la profesión, de peregrinar a la calle Brasil y previo oferta de un paquete de Cruz Malta, era a partir de ahí recibir como su opinión y su consejo, y me he sentido bendecido, además de que tanto Rubén como Sara, como Diego, como Ulises, como Laura, como Hugo, me han tratado siempre como familia, ¿verdad? Y tengo un par de historias, si me permiten, para contar de Rubén, historias personales que tienen todas aproximadamente casi 50 años, las dos, perdón, y que involucran y no me dejan muy bien parado a mí, en realidad. Involucran al joven con condiciones musicales que yo fui, pero con una autoestima y una arrogancia que eran completamente desproporcionadas en relación a mis capacidades reales, ¿no? Yo creo que venían Beethoven, Piazzolla, y Mozart y yo estábamos ahí, más o menos. Entonces, en ese contexto, una vez estábamos en un ensayo, quinto año, final del año, y Rubén, no me acuerdo qué tema dijo que íbamos a tocar, alguna de esas cosas que habíamos tocado 200 millones de veces, y yo
de alguna manera expresé mi fastidio por tocar otra vez eso que estábamos tocando. Ustedes se imaginarán que Rubén hubiera en otro contexto parado el ensayo, gritándome, que cagábamos pedo delante de todo el mundo, ese tipo de cosas que él además hacía. Pero bueno, no dijo nada. Y a los 2 o 3 días me mandó a buscar a la clase, vino Álvaro González, y me sacó y me trajo acá. Y yo suponía que era para organizar algún tipo de actividad, algo. Entonces, me llevó, agarró a Cruz Malta, me llevó un mate y me dijo, mira, Pollo, vos sabés cómo es esto, la gente va y viene de la banda, vos ya estás hace mucho tiempo acá, vos y otra gente son referentes para los más jóvenes, y me parece que no tenés ningún derecho a, la frase fue, a escupirle el asado a aquellos que están empezando en esto. Así que si no querés estar, te podés ir, seguís viniendo acá, tomamos más, te tocamos lo que quieras, pero no tocas más en la banda. Obviamente yo entré en pánico, casi me derrito, me puse como una pasaligua. Dije, no volverá a ocurrir nunca más. Y finalmente pude como terminar mi historia aquí. Y la otra que me deja peor, ocurrió un par de años después. Yo ya era joven profesional y en el ranking Beethoven Piazzolla Mozart había subido un poquitito. Y vine a escuchar a la banda y para mis oídos de aquel momento la banda me sonaba distinta a lo que yo percibía, por decirlo, quiero decir en forma lo mejor posible, digamos. Podía percibir la diferencia entre un ensamble amateur y un ensamble más profesional. Y se lo dije, digamos, y no sé cómo fue la palabra, pero no me acuerdo, se me acuerdo exactamente la situación por las palabras, pero algo así como diciéndole a Rubén qué trabajo, ¿no? Qué cosa llevar adelante esta misión, digo. Y lo que él me dijo, yo quiero que quienes lo conocieron imaginen la voz de Rubén diciendo. Y me dijo, ¿y vos te pensabas como tocabas vos sonaba mejor? Así que ese es el legado de Rubén. Y vamos a cerrar con un video, creo. Bueno, esto es como cuando van a un estadio a ver un artista extranjero. Yo hice lo que hice en ese lugar con una ideología que posibilitaba estas cosas. Y ahora ustedes tienen la edad que yo tenía en aquella época. Si a ustedes les parece valioso todo aquello, piensen que ustedes tienen la responsabilidad también de hacer posible este tipo de cosas, para que otros puedan tener experiencias interesantes como las que han tenido ustedes. Y eso se da a nivel de instituciones. Ustedes no hicieron esto en una cosa abstracta, la hicieron en una institución que lo posibilitó, que nos dio lugar a que nosotros hiciéramos todo este tipo de cosas. Y hubieron alrededor mío gente que tuvo mucho que ver con cosas que ustedes valorizan mucho y que probablemente tal vez sean ignorados por ustedes, y tal vez en la alegría que a ustedes les da algunas cosas que están sintiendo y que sintieron estos años y que van a seguir sintiendo, están presentes porque hicieron la institución que a ustedes les posibilitó vivirla de esa manera. Yo no podría haber hecho nada de lo que hice con ustedes, ni ustedes podrían haber hecho todo lo que hicieron conmigo, si no hubieran sido gente en la cual ninguno de ustedes está pensando en este momento. Les quiero nombrar a uno, a Ruth Baller. Ruth Baller fue una líder mía y ella estuvo muy detrás de todo lo que se posibilitó hacer ahí. Y yo creo que
no fue la única. Todos juntos hicimos esto. A veces uno pone el énfasis en una persona o en otra, en este momento la están poniendo en mí, y yo lo recibo con alegría y con cariño y con el orgullo de haberlos conocido y de que nos hayamos hecho todo lo que nos hicimos juntos. Pero piensen que ustedes están en la edad que yo tenía cuando ustedes experimentaron todo esto. Ahora la manija la tienen. Yo supongo que para la foto nada más. Sí, no, Bueno, ya,